Estimado profesor, estimados compañeros, para el curso de Contabilidad Financiera 3, el Grupo 3 ha realizado el trabajo de investigación sobre los beneficios sociales de los trabajadores. Vamos a explicarle acerca del cálculo de utilidades de los trabajadores, gratificaciones truncas, asignación familiar y seguro de vida. Beneficios sociales es un privilegio con el cual cuentan los trabajadores de acuerdo a la normativa vigente. Este privilegio mejora la calidad de vida no solo del trabajador, sino también de sus familias. Muchos esperan recibir las utilidades o las gratificaciones para quizás poder irse de viaje con sus familias, pagar un préstamo, ¿no? Se podría decir darse un gusto. Cuando el trabajador recibe estos beneficios, aumenta la productividad, ¿no?, en su centro de labores. Asimismo, incentiva la fidelidad del recurso humano, aumenta la empleabilidad y el clima organizacional. Asimismo, los beneficios sociales le dan seguridad al trabajador en caso tenga un accidente dentro de su centro de labores. Los beneficios sociales son un derecho que tienen los trabajadores y que el empleado ha venido luchando durante años, y cada vez son más las empresas que cumplen con la entrega de estos beneficios sociales. A continuación, les hablaré acerca de las utilidades. La participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú y tiene como objetivo que los trabajadores que se encuentren en planilla puedan acceder a las utilidades netas como resultado de la gestión empresarial del ejercicio fiscal anterior. Esto, en caso hubiera un excedente luego de cubrir las pérdidas de los ejercicios anteriores. El Decreto Legislativo 892 regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, cuya norma reglamentaria fue aprobada mediante el Decreto Supremo 009-98-TR, en la cual indica qué empresas están obligadas a entregar utilidades. Y son todas aquellas que desarrollan actividades de rentas de tercera categoría, se encuentren en el sector privado, tengan más de 20 trabajadores y hayan obtenido utilidades en el ejercicio anterior. De otro lado, no están obligadas aquellas empresas cooperativas y comunales, autogestionarias, empresas individuales, sociedades civiles y todas aquellas que no excedan los 20 trabajadores. Sin embargo, hay empresas que sí entregan utilidades aunque no estén obligadas, y esto para poder fidelizar más a su recurso humano, para apoyarlo y aumentar la empleabilidad. El plazo de entrega de utilidades se encuentra dentro de los 30 días naturales siguientes del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta. En caso las empresas no entreguen utilidades de acuerdo a lo que indica la normativa, la SUNAFIL puede sancionar a esas empresas. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Las sanciones se encuentran entre 1.57 UIT hasta las 26.12 UIT. Recordemos que la UIT para el año 2022 es de 4.600 soles. Este cálculo se basa en la cantidad de trabajadores con los cuales. Para realizar el correcto cálculo de entrega de utilidades, tenemos que conocer a qué actividad empresarial pertenece a nuestro negocio. La clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas indica que las actividades de pesquera, telecomunicaciones industriales le corresponden un 10%. Las empresas de actividad minera, comercio y restaurantes le corresponden un 8%. Las actividades agrarias un 5%, que para el año 2027 este porcentaje aumentará un 10% de acuerdo a la ley agraria, y de otras actividades le corresponde un 5%. El monto a distribuir, una vez que conozcamos qué porcentaje le corresponde a nuestra empresa, se va a dividir en 50% en función a los días laborados por cada trabajador y el otro 50% en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. Para lo cual vamos a explicar mediante un caso práctico cómo se calculan las utilidades. La empresa Flejes Peruanos es una empresa que brinda servicios de la actividad industrial, por lo que el porcentaje de reparto de utilidades es del 10%. Es una empresa generadora de renta de tercera categoría,
sujeta al régimen laboral de actividad privada, cuenta con utilidades para repartir y tiene 21 trabajadores. Como les había explicado, el primer 50% es en base al total de días laborados por todos los trabajadores. Tomamos el número de días efectivos laborados, que son los días que se han trabajado en el mes, por los meses trabajados durante el año. En este caso, si han tenido asistencias no justificadas, se les resta al número de días efectivos. En los días efectivos vamos a considerar los descansos médicos, las licencias por maternidad, pre y postnatal o licencia por lactancia. Una vez que tengamos los números de días efectivos laborados por cada trabajador, se totaliza, se suma los números de días, en este caso de los 21 trabajadores. El monto nos va a ayudar para conocer la participación según los días laborados. Tomamos el 50% de las utilidades por distribuir y le dividimos el número total de días laborados por todos los trabajadores. Esto nos va a resultar el importe por día laborado. A este importe le multiplicamos los días efectivos de trabajo para conocer la participación de cada trabajador. Al sumar la participación de los días de los 21 trabajadores, obtenemos la distribución en función de los días efectivamente laborados por todos los trabajadores. Luego, trabajamos con el otro 50%. Total de remuneraciones abonadas a todos los trabajadores. Tomamos en cuenta la remuneración anual, que es la remuneración mensual por los meses trabajados por cada trabajador, más la asignación familiar, más las comisiones y otros, más las gratificaciones de julio y diciembre. Al realizar la suma de los 21 trabajadores, las remuneraciones de todos los trabajadores, que nos va a ayudar para el cálculo del importe por cada sol, según la remuneración percibida. Tomamos el 50% de las utilidades por distribuir y le dividimos el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores. Este monto nos va a salir el importe por cada sol. A este importe le multiplicamos la remuneración total para obtener las remuneraciones de cada trabajador. De la misma manera, se realiza la suma de los 21 trabajadores y obtenemos la distribución en función de las remuneraciones percibidas. Para el cálculo de las utilidades a entregar neta total, vamos a tomar la participación según los días laborados, más la participación según las remuneraciones percibidas por cada trabajador. Y eso nos va a dar el total de utilidades por cada trabajador. Si verifica el total de utilidades a repartir, tiene que coincidir con el cálculo que iniciamos en el primer cuadro, que es de 109.258.05 soles. Una vez que las empresas ya tengan establecido cuál es el importe a entregar a cada trabajador, deben elaborar la hoja de liquidación de utilidades, en donde detallan el nombre o razón social de la empresa, los datos del trabajador, la renta anual de la empresa, ¿no?, con el porcentaje que le corresponde según su actividad, el cálculo de la participación según el tiempo elaborado, según las remuneraciones percibidas, y la suma de ambas, que es el monto de la participación a percibir por el trabajador. A esta hoja de liquidación tiene que ir la firma tanto del empleador como del trabajador, para tener el sustento de que efectivamente se han entregado las utilidades en el plazo y de acuerdo a la norma. Para la contabilización del caso práctico, usamos la cuenta 62, que son los gastos de personal y directores, contra la cuenta 41, remuneraciones y participaciones por pagar, usando la glosa por la participación de los trabajadores. Esto es una vez habiendo definido cuál es la cantidad de utilidades, el monto de utilidades total a entregar en el año. Una vez que realizamos el depósito en las cuentas de los trabajadores, trabajamos con la cuenta 41, remuneraciones y participaciones por pagar, contra la cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo. Y utilizamos la glosa por el pago de utilidades del ejercicio 2021. Y de esta manera explicamos cómo se calculan las utilidades y cómo se elaboran los asuntos contables para que la empresa pueda hacer su declaración anual. Siguiendo con la presentación, voy a hablar acerca de las gratificaciones.
Las gratificaciones tiene base legal en la ley número 27735, que tiene el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por fiestas patrias y por Navidad. También tenemos el decreto supremo y la ley 29351, ¿no? La ley que reduce costos de labores a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias. ¿Cuál es la finalidad de las gratificaciones? Pues la finalidad que tiene es cubrir aquellos gastos, o mejor dicho, en la época de julio por fiestas patrias y Navidad, estamos acostumbrados quizás a viajar o realizar unos gastos extra o quizás pagar algunos gastos o utilizarlo como ahorro, ¿no? Tradicionalmente se utiliza como recreación, como algo extra para que el trabajador lo pueda utilizar de la manera correcta. ¿Quiénes tienen derecho a la gratificación? Pues todos aquellos colaboradores que se encuentren en el régimen laboral, ¿no? Privado, independientemente del contrato que ellos tengan, ¿no? Sea por plazo fijo, sea por plazo terminado, o sea eh, tiempo parcial, o sea a tiempo completo, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que tiene derecho aquel colaborador que haya laborado un mes completo en la empresa, si no, no va a tener ese derecho. ¿En qué consiste el beneficio y a cuánto asciende? Este beneficio equivale a una remuneración mensual, ¿no? O sea, el pago de un mes de sueldo. En el caso de las pequeñas empresas, sería la mitad de su sueldo, la media remuneración, ¿no? No sufre descuentos de ley, no se le aplica descuentos, ¿no? Porque es un beneficio para el colaborador. Para los trabajadores con remuneración imprecisa, el monto de gratificación se calculará sobre la base promedio. Quiere decir aquellos que reciban remuneración por comisiones, por horas extras, por destajo, se les calculará sobre la base promedio de la remuneración percibida en los últimos 6 meses. ¿Cuál es la remuneración computable para calcular la gratificación? Es aquella que el colaborador perciba en el mes anterior a la fecha establecida de pago, es decir, antes del 30 de junio y antes del 30 de noviembre, porque sabemos que el semestre de la gratificación de fiestas patrias es desde enero hasta junio, hasta el 30 de junio, y la de gratificación por Navidad es la de julio hasta el 30 de noviembre, ¿no? También dice que es independientemente si hubo aumento o reducción de salario. ¿Cuál es la oportunidad de pago? Pues será abonada entre el 1 y 15, pues, mejor dicho, la quincena, ¿no? Entre el 1 y el 15 del periodo, ¿no? La quincena sería del periodo de julio y de diciembre. ¿Se puede pagar de forma adelantada o prorrateada? No, no se puede pagar ni adelantado ni en prorrateo. ¿Cuáles son las condiciones para recibir la gratificación? Pues efectivamente que el trabajador se encuentre laborando en la empresa, ¿no? Y aquellos trabajadores que se encuentren con alguno de estos casos, descanso vacacional, licencia con goce de remuneraciones, descansos de maternidad, ¿no? Algún accidente en el trabajo y tenga su constancia de salud de que esté con descanso médico, sí se le va a cubrir esos días y sí van a ser para poder percibir, para poder calcular la gratificación. ¿Qué tipos de gratificación existen? Pues tenemos la gratificación ordinaria y la gratificación trunca. La gratificación ordinaria tiene dos opciones, la que es completa cuando el trabajador ha laborado todo el semestre y la proporcional cuando no ha laborado todo el semestre, o sea, ha trabajado 2, 3 meses nada más. Y la trunca, bueno, ya mi compañero más adelante les va a explicar sobre las gratificaciones truncas. ¿Cómo se calcula la gratificación? ¿No? Se calcula que corresponde a un sexto de tu salario por cada mes completo trabajado. Por ejemplo, si mi sueldo
es 1.200 y trabajé solo 3 meses, recibiré el 3/6 de lo que equivale, de que vendría a ser 600. Ah, más el extra, que es la bonificación, que más adelante voy a hablar sobre eso. ¿Qué tributos y aportaciones graban las gratificaciones? Pues ninguno se encuentra grabado, ni de salud, ni ONP, ni SENATE. Sí está grabado el impuesto de quinta categoría, pero otro tipo de tributo no está afecto a la gratificación. Ahora sí, la bonificación especial. La bonificación especial es lo que se le da al colaborador adicional de la aportación de salud. Quiere decir que en esos meses lo que deberíamos aportar de salud nosotros nos dan como bonificación extraordinaria, ¿no? Que vendría a ser el 9%. En el caso de los que están afiliados al EPS, solo sería el 6.75%. Ejemplo, si mi sueldo es 1.200, más mi asignación familiar, que vendría a ser 100, sería 1.300, más el 9% de 1.300, que equivale a 117 soles. Sería mi gratificación 1.417, o sea, los 1.300 más los 117. En el caso de estar afiliado de salud. En el caso de estar afiliado al EPS sería los 1.300 más el 6.75, ¿no? Que vendría a ser 1.387.75. Aquí tenemos un cuadro que puede ser para un afiliado de salud sin variable, o sea, que no tiene comisiones, que no tiene horas extras, que no tiene solamente como decir algo fijo. Su ingreso bruto, su asignación y su bonificación. En el caso un EPS sin variable, cambiaría el 9% por el 6.75. En el caso con variable, se le acumula ahí 1.000 soles más porque tiene una variación que puede ser por destajo, por comisiones, por horas extras, y eso sí, siempre y cuando haya sido 3 meses consecutivos el pago variable. Si no, no va a ser efecto para poder utilizarlo para las gratificaciones. ¿Qué aspectos formales deben tener en cuenta? Pues se registran en sus boletas y en la planilla electrónica, ¿no? En cuanto a la boleta de pago, se puede registrar en la misma boleta de julio de diciembre, o si no, también puede solicitar su boleta independiente. Ahora sí voy a explicar mi caso práctico, ¿no? Es un caso práctico por comisiones de venta. Un trabajador con cargo familiar recibe una remuneración que está compuesta por una remuneración básica y comisiones por venta. Asimismo, percibe mensualmente y de manera fija un monto correspondiente a la alimentación principal. Ahí tenemos su fecha de ingreso, que vendría a ser el 24 de noviembre. El básico es 1.600. En este caso, la asignación familiar es de 55 soles porque el caso práctico es del año 2001. La alimentación principal y el total es 1.855. Ahí hay un cuadrito donde puse que la alimentación principal es considerado un concepto de carácter remunerativo, ¿no? Sí percibe, como dije, todos los meses el mismo monto. En este caso ha percibido todos los meses el mismo monto, por eso sí acompaña para que sea computable para el cálculo de las gratificaciones. Ahí tenemos las comisiones de julio a diciembre. En total es 5.040. El promedio de las comisiones lo divido en el total del semestre que se va a calcular, que vendría a ser 840. El cálculo de gratificación. Tenemos la remuneración fija, que era los 1.855, más la remuneración variable, que son las comisiones, las horas extras. En este caso son comisiones de ventas, 840. El total computable sería 2.695. Entonces ahí tenemos el cuadro donde la remuneración se divide entre los 6 meses, pero se vuelve a multiplicar por los 6 porque él ha trabajado constantemente los 6 meses. El total sería 2.695. Su gratificación, ¿no? Se deberá pagar un periodo de julio a diciembre de 2.695. Este debe ser abonado de entre la primera quincena del mes de diciembre, adicionalmente al 9% de la bonificación extraordinaria, ¿no? Que se da en el artículo 3 de la ley 29351. Ahí tenemos seguimos
con la contabilización, aquí he hecho un pequeño cuadro de la planilla de remuneraciones, donde está la remuneración mensual, la gratificación, el total de la remuneración, la asignación familiar, las comisiones, los bonos, las horas extras. Lo he hecho en un pequeño cuadro para reducirlo, el descuento de la ONP, el total de descuentos, el neto a pagar y el aporte de salud, que vendría a ser nuestra bonificación extraordinaria. También les voy a presentar los asientos contables, ¿no?, de la planilla del pago de la gratificación. Tenemos la cuenta 62 de remuneraciones, ahí aparece la gratificación, los 2.839, que vendría a ser los 2.695, más los 144 de la bonificación extraordinaria. Tenemos la cuenta 40, que es tributos, el descuento de la ONP y el descuento de salud, que vendría a ser 352. Y la cuenta 41, que es por el pago, ¿no?, de la remuneración. Este vendría a ser nuestro asiento de provisión. También tenemos el segundo asiento, que es la cuenta del destino, que es la 94 de 79, por el destino del gasto. Y por último, la cuenta 41 a la 10, que vendría a ser por el pago de la gratificación, ¿no? Eso sería todo sobre mi presentación. Le doy el pase a mi compañero, que va a hablar sobre las gratificaciones truncas. Gratificaciones truncas. Estas se originan cuando el trabajador cesa antes de la fecha que corresponde el pago de alguna gratificación legal, es decir, antes de julio o diciembre. De este modo, al trabajador le corresponde percibir este beneficio, pero de una forma proporcional a los meses calendarios efectivamente trabajados. En este primer caso, le hablaremos sobre la empresa Cerámica SAC, en el cual un grupo de trabajadores iniciaron a laborar el 1 de enero del 2019 y renunciaron el 1 de abril del mismo año. Se sabe que ellos percibían una remuneración mensual de 1.500 y que tenían un hijo menor de edad, por lo que también se le otorgaba el monto mensual a cada uno de ellos de 93 soles por concepto de asignación familiar. En la parte izquierda podemos observar una plantilla con el número de trabajadores, que son 20, la remuneración básica mensual de 1.500, 2 meses laborados, que son muy importantes en este caso, que son 4. Primero vamos a hallar la remuneración, el cual está conformado por la remuneración básica más la asignación familiar, que en este caso sería 1.500 más 93 soles, dando así un total de 1.593. Gracias a este monto podemos recién sacar las gratificaciones truncas, en el cual usamos una fórmula que es igual a la remuneración, que sería 1.593 entre 6 por 4, que son los meses laborados, el cual nos da un total de 1.062. A este monto se le sumaría una bonificación extraordinaria del 9%, el cual nos da un total de 1.157,58 soles. En la parte izquierda ya tenemos agregada ya las vacaciones truncas y el monto total, que es un total de 23.151,60. También tenemos acá adjuntada la plantilla de los asientos. En conclusión de este primer caso, vamos a saber que la empresa tendrá que pagar a sus trabajadores por el tiempo trabajado el monto de 1.062 soles, incluyendo la asignación familiar. Además de ello, un bono extraordinario del 9%, el cual es 95,58 céntimos, por lo que se le pagará a cada uno de los trabajadores un total de 1.157,58 céntimos. En este caso, ya que son 20 trabajadores, a la empresa le tocará desembolsar 23.151,60 céntimos.
En este segundo caso hablaremos de la empresa química SAC, en el cual 10 trabajadores iniciaron a laborar el 15 de enero del 2019 y renunciaron el 15 de agosto del mismo año. Se sabe que ellos percibían una remuneración básica de 950 soles. En esta parte podemos observar la plantilla, el número de trabajadores que son 10, su remuneración básica 950. Acá ya hemos hallado los meses laborados que son 7 y los días que son 15. Para hallar su remuneración hemos sumado su sueldo básico que es 950 y al no tener una asignación familiar porque no tienen un hijo menor de edad, no le correspondería en este caso, el cual suma un total de 950. Ahora, para sacar las vacaciones truncas, usamos en este caso dos fórmulas. Su remuneración, que es 950, entre 12 por 7, que son los meses laborados, que nos da un total de 554. Ahora es otra fórmula, que es 950 la remuneración entre 360 por 15 días trabajados, que nos sale un total de 40 soles. Todo eso más la bonificación extraordinaria suma un total de 647.19 soles, en el cual ya está plasmada en nuestro cuadro de la parte izquierda. Al sumar el monto de cada trabajador, nos daría un total de 6.471,90 céntimos. También tenemos la tabla con los asientos contables, donde nos especifica las cuentas, el debe y el haber. En este caso, nuestra conclusión es que la empresa tendría que estar pagando a sus trabajadores un monto de 647.19 por vacaciones truncas. Pero al ser 10 trabajadores, la empresa terminaría desembolsando 6.471.90 céntimos. En este último caso, que es de la empresa Costa S.A., nos indica que un grupo de trabajadores iniciaron a laborar el 1 de enero del 2019 y que renunciaron el 15 de diciembre. También nos indica que ellos recibían una remuneración mensual de 3.500 y tenían un hijo menor de edad, por el cual le correspondía 93 soles a cada uno de ellos por asignación familiar. Acá también podemos observar el cuadro de la plantilla con el número de trabajadores que son 15, su remuneración básica mensual de 3.500, los meses laborados 11, días laborados 15. Acá comenzamos a hallar la remuneración para poder sacar las vacaciones truncas, que sería la remuneración básica más la asignación familiar, dando un total de 1.593. Luego de ello usamos la fórmula primero en meses, que sería 3.593 entre 12 por 11 meses laborados. Nos da un total de 3.294. Luego, para sacar el monto en días, sería 3.593 entre 360 por los 15 días laborados, dando así un total de 150 soles. Sumamos esas dos cantidades y le agregamos la bonificación extraordinaria del 9%, dándonos un monto de 3.757,19 céntimos. Ese monto ya lo vemos plasmado en nuestra plantilla de la mano izquierda. Todas esas remuneraciones de vacaciones truncas lo sumamos y nos da un total de 56.297 soles.
85 céntimos, en el cual podemos concluir que la empresa le tendría que pagar a cada trabajador el monto de 3.593, incluyendo la asignación familiar correspondiente. Además de ello, agregarle el bono extraordinario del 9%, que sería 309,90, por lo cual estaría pagando a cada trabajador 3.753,19 céntimos. En este caso, como son 15 trabajadores que renunciaron, la empresa tendría que desembolsar en total 56.297,85 céntimos. A continuación vamos a hablar sobre la asignación familiar. La asignación familiar es reconocido como un beneficio laboral. El monto de la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima tipificada de la Ley 25.129 para el ejercicio 2021 es de 93 soles. Si bien es cierto, la asignación familiar es un beneficio que gozan los trabajadores de actividades privadas cuya remuneración no se regulan para negocio colectivo. La asignación familiar es un beneficio que está plasmado bajo una ley, que es la 25.129. Beneficios que le corresponden a todos aquellos que cuentan con un hijo, menores de 18 años. ¿Quiénes son los que los acreditan? La persona que acreditan es al trabajador. Está obligado a informar exactamente si tiene un hijo o varios hijos. Para ello puede utilizar la ficha de registro de trabajador. El periodo de pago. ¿Cómo es el periodo de pago? El periodo de pago es la asignación familiar se paga hasta que su menor hijo cumpla 18 años de edad. Si el menor seguiría estudios superiores, el beneficio se extendería 6 años más. Si los padres trabajan en empresas o el padre trabaja en 2 empresas y si cuenta con un menor de hijo, el trabajador tiene derecho a percibir la asignación familiar de las ambas empresas. En caso contrario, si la mamá o el papá trabajan en la misma empresa, los dos le corresponderían la asignación familiar por ley. Vamos a ver un caso práctico de lo que es la asignación familiar. Si bien es cierto, como lo había mencionado, es un beneficio que exactamente se trata de que reciba el menor de edad un beneficio adicional de la remuneración que se le entrega al padre. El procedimiento que se debe seguir, es el cálculo del pago de la asignación que le corresponde recibir a un trabajador ya que tiene un hijo menor de 18 años. Por ejemplo, acá tenemos a un trabajador que es el señor Juan Pérez Castillo en la empresa Las Flores del Pasado SAC. Fecha de ingreso el 15/6/2020. Fecha de cese el 24/1/2022. Motivo de cese, término de contrato, régimen laboral común, remuneración básica 930 y el cargo es vendedor. Generales de un trabajador. El cálculo como el trabajador es que va a ser para su hijo. Su nombre de hijo es Pérez Huerta Roberto. Fecha de nacimiento el 1/7/2021. Fecha de acreditación a la empresa. Es donde empieza a percibir la asignación, que le correspondería el 10/7/2021 empieza.
Bueno, determinar si la empresa se encuentra obligada a pagar asignación familiar a sus trabajadores. El artículo 1 de la Ley 25.129 establece que los trabajadores de la actividad privada cuya remuneración no se regula por negociación colectiva percibirá el 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los contratos de trabajo suscritos entre empresas Las Flores del Pasado Sábado y sus trabajadores se sujetan a los alcances del régimen laboral de la actividad privada. Segundo, determinar si el trabajador cumple los requisitos para percibir la asignación familiar. La asignación familiar se encuentra regulada por la Ley 25.129 del Decreto Supremo 035-90-TR. Ambos dispositivos legales establecen que para un trabajador tenga derecho a percibir el beneficio de la asignación familiar que debe cumplir ciertos requisitos. Requisito 1. Tener vínculo vigente. El artículo 5 del Decreto Supremo 035-90 del TR establece que para percibir el beneficio de la asignación familiar es requisito que el trabajador tenga vínculo laboral vigente con su empleador. Requisito 2. Tener vínculo vigente del artículo 5 del Decreto Supremo establece que para recibir la asignación familiar es requisito que el trabajador tenga vínculo vigente de su empleador. Requisito 3. La acreditación ante sus empleadores, el cumplimiento del requisito anterior del artículo 11 del Decreto Supremo 035-90-TR señala que el trabajador se encuentra obligado a acreditar las existencias del hijo o hijas que tuviese. No basta tener hijos menores de edad. También es necesario que el trabajador ponga que el hecho es conocimiento de su empleador. El artículo 1 de la Ley 25.129 establece que la base para calcular el importe de la asignación familiar del ingreso mínimo legal de la remuneración mínima vitae, siendo ello para calcular el importe que le corresponde para percibir al trabajador en los meses del 2020 por concepto de asignación familiar, debe calcular a la remuneración mínima vitae de cada uno de los dichos meses. Si la remuneración mínima vitae es de 930, en el artículo 1 también indica que de la Ley 125 establece el importe abonado mensualmente a los empleadores, a aquellos trabajadores que tienen hijos menores de edad. Le corresponde el 10%. Si la asignación familiar va a ser 93 soles para el año 2021, la remuneración mínima es de 930 multiplicado por la 10% de la tasa de asignación familiar correspondería el 93%. La asignación familiar debe ser abonada por las empresas en los meses. Vamos a hacer un asiento contable que sería en la cuenta 621, salarios 930, otras remuneraciones que sería la asignación familiar 93 ya que se adiciona, y con la 6221 asignación familiar correspondería también la cuenta 627 que sería el salud 6271, prestaciones de servicio, provisión del gasto, contra la 43, instituciones públicas, especifico salud ONP, remuneraciones por pagar, asignación familiar, que sería la cuenta 411, y remuneraciones por pagar serían 809.10, cuadrando el debe y el labor por 1106.70. Por el destino del gasto sería la 94 contra la 74. Eso sería todo sobre la asignación familiar. Tú sí sabes hacer. Continuando con el tema de seguro de vida ley. El seguro de vida ley es un seguro obligatorio
que es contratado por el empleador para con sus trabajadores. Es decir, es un seguro que no es deducible en la boleta de pago mensual de cada trabajador, ya que el empleador tiene la responsabilidad de contratar ya sea en la aseguradora que él prefiera, por ejemplo, RIMAC, MAPFRE, entre otros. El seguro de vida ley protege contra una muerte natural, accidental o invalidez. Además de esto, el seguro de vida ley se genera a partir de la iniciación laboral con el trabajador, o sea, a partir de la relación laboral. Según el artículo 1 del decreto legislativo número 688, el cual fue modificado en el año 2019 y regulado a su vez por el Decreto Supremo 009-2020, como derecho fundamental de un trabajador en la empresa. Se sabe además que el seguro de vida ley fue creado en el año 1924 con la Ley 4916, en la cual el trabajador debería cumplir al menos 4 años estando en planilla dentro de la empresa. Pero sin embargo, debido a circunstancias que pasaron en diciembre del año 2019, en la cual 2 jóvenes trabajadores murieron en la empresa McDonald's, el Estado peruano fue el encargado de emitir un decreto de urgencia, el 044-2019, que establecía otras medidas, para que las empresas asumieran el seguro de vida ley a partir de la iniciación laboral de un trabajador en la empresa, es decir, a partir del primer día del trabajo. Que el seguro de vida ley beneficia tanto a los trabajadores del sector privado y público, sin diferencia en qué régimen esté, ya sea MIPE tributaria, SAC, SA, entre otros, A los trabajadores del sector público también, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral 728, la ley del fomento del empleo. A su vez, es importante informar que el seguro de vida ley está en beneficio de los familiares primarios o secundarios. Primarios, por ejemplo, el conviviente o la conviviente del trabajador y los hijos. Secundarios, si en caso no hubiese convivientes o hijos de parte del trabajador, este seguro se pagaría en beneficio de la mamá o el papá y de los hermanos menores de 18 años. Por este seguro, la empresa se obliga a pagar a los beneficiarios que declarasen la póliza, la cual es entregada el primer día de relación laboral al trabajador, en el que el trabajador tiene que especificar cuántos familiares viven con él, ya sean primarios o secundarios, una de las siguientes indemnizaciones. Si es por muerte natural, se tienen que pagar 16 remuneraciones asegurables. Por muerte accidental, 32 remuneraciones asegurables. Y por invalidez permanente originada en un accidente, también 32 remuneraciones. ¿A cuánto asciende una remuneración asegurable? Se considera remuneración asegurable a aquella que figura en los libros de planillas o boletas de pago, la misma que debe ser percibida mensualmente, aun cuando sus montos pueden variar. Por ejemplo, no se incluyen dentro de la remuneración asegurable las gratificaciones, participaciones, compensación vacacional adicional y otras que no se abonen mensualmente, como es la CTS, como es la gratificación, que bien mencioné, solo se paga en lo que es julio, diciembre, participación, lo que es utilidades, solo se paga una vez al año, Si eres trabajador remunerado a comisión o destajo, se considera como remuneración asegurable el promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos 3 meses. Recuerda, existe un tope denominado remuneración asegurable según lo establecen las normas del sistema. Un dato importante a mencionar es que la compañía aseguradora contratada por el empleador para el seguro determina según su criterio si el suceso fue, por ejemplo, por muerte natural o accidental, Esto genera en sí preocupación a los trabajadores con un tiempo menor a los 4 años. También en caso de aquellos trabajadores que tienen menos de 30 días de relación laboral. En ese caso, las aseguradoras indemnizan según su sueldo pactado y no al percibido, Esto genera preocupación a los trabajadores, ya que, por ejemplo, a veces el familiar del trabajador que estuvo ahí se muestra en desacuerdo
o piensa que la compañía aseguradora solo está viendo en beneficio de ¿no? Y no está cumpliendo con el criterio según ley. A continuación voy a presentar un caso de seguro de vida ley. En este caso, en la empresa Nova se dice que trabaja nuestra compañera Juliana en el área de contabilidad. Trabaja de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y los sábados de 7 a 1. Se sabe además que su horario de refrigerio es de 45 minutos, pero solo considerando de lunes a viernes. No tiene hijos y está afiliada a AFP Integra. En el primer cuadrito que demuestro en la PPT, estamos filtrando los 4 últimos meses en los que ha trabajado: agosto, septiembre, octubre, noviembre. Su remuneración, como bien se sabe, ha sido variable. Las horas extras, la FP y la tardanza. Los ingresos además, de agosto a noviembre, la remuneración básica, o sea, 1.250, 1.400, sin descuento, ¿no? Sin horas extras, sin tardanzas. También están las horas extras, las tardanzas y la suma de todo esto. Las deducciones. Las deducciones son lo que el empleador nos descuenta a nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos en ONP, bueno, en deducciones tendría que decir el tipo de aseguradora, ¿no? ONP. Pero en este caso estamos usando lo que es AFP Integra, porque Juliana está con AFP Integra. A la AFP, como le digo, la AFP prima de seguro, el total de deducciones, la suma de estos dos. Los aportes del empleador es lo que a nosotros el empleador no nos descuenta. Al contrario, los que tiene que pagar en beneficio de nosotros. Lo que es salud, nuestro seguro de salud, lo que es SSTR Salud, SSTR Pensión, Senati, Seguro de Vida Ley. En el caso también se menciona que Juliana sufre un accidente, el cual le ocasiona la muerte. Como es por muerte accidental, se le tiene que pagar la suma de 32 remuneraciones. En este caso estamos poniendo los 3 últimos meses, de septiembre a noviembre. Como sus remuneraciones han sido variables, se le hace un promedio y ese promedio se le divide entre los 3 meses, ¿no? Y se le multiplica por los 32 que se le tiene que pagar, que dan un resultado de 42.946,80. En la PPT también hemos colocado una boleta de pago del mes de noviembre de Juliana en la empresa Nova. Esto le sirve a ella como comprobante para verificar si exactamente le están poniendo los ingresos, sus deducciones, los aportes del empleador, y también le hemos subrayado en negrita lo que es seguro de vida ley. Ahí ella comprueba prácticamente, además de saber o de investigar, ¿no? Desde el primer día que le brindan el seguro de vida ley, en la boleta también tiene que decirle cuánto es lo que el empleador está pagando por el seguro de vida ley de ella. Esto le sirve como comprobante, mejor dicho. También anexamos lo que es la factura electrónica, una factura electrónica de la aseguradora Mapfre. La empresa Nova está contratando la aseguradora Mapfre. Como se sabe, la empresa Nova tiene que pagar de manera grupal el seguro de vida ley de sus 130 trabajadores que trabajan para esta. En total son 667.69 soles que está pagando por sus 130 trabajadores de manera mensual. Por lo tanto, si dividimos todo esto en su boleta de pago, le figura 5.14 porque dividió 667 entre los 130. La contabilización que nosotros estamos considerando es el gasto de personal y director, la cuenta 62, por seguridad, previsión social y otras contribuciones. Lo que es la cuenta 40, lo que es el IGB, 101.85, y la cuenta 42, que son facturas, boletas y otros comprobantes por pagar, 667.69. Una de las conclusiones que he podido verificar acerca del seguro de vida ley es que permite a los trabajadores que reciban cobertura por parte de una aseguradora contratada por su centro laboral. Esto permite ofrecerle al trabajador mayor garantía y seguridad a los familiares, ¿no? de prácticamente. Esto permite que el trabajador tenga más seguridad y confianza en su centro laboral.